Wow, amigos queridos, ya me encuentro en compañía, ustedes lo saben, de Ignacio Carrasco, más conocido en redes sociales como Dime Nacho, guionista de Huemul y activo creador de contenido en internet. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Iván? Va muy bien, muchas gracias por la invitación. Y antes de partir todo, quería decirte que dentro de todo encuentro súper admirable lo que sigue en Internet, porque siento que si bien hay una ola como de divulgadores científicos, no he visto gente como tan masivamente como tú, que se dedique en general como al mundo de la ciencia y la divulgación, pero en su espectro amplio. Siento que es difícil, especialmente en YouTube, intentar como dentro de una sola temática abarcar un gran espectro, y creo que hay que tener como harta garra para poder continuar, porque pues, tú y yo sabemos que además tocar este tipo de temas, ser bastante amplio, hace difícil que YouTube nos posicione, pero creo que siendo como de la línea que he estado haciendo y manteniéndolo durante todo este tiempo, a pesar de que creo que aún no hay logrado la masividad que en algún momento vaya a tener, la gente a la que hay llegado realmente se ha fidelizado con tu contenido. Y siento que ahora eso es súper importante y se basa en el trabajo constante. Entonces, eso, mis felicitaciones, Ivamba. Wow, gracias por el piropo, por el cariño. Eh, y sí, hartas cosas que decir de eso. Es complicado el trabajo en redes cuando uno intenta darle esos algoritmos y como bien dices tú, y el contenido que uno maneja es más bien amplio. Pero la admiración es simultánea. Yo de hecho por eso quería invitarte el día de hoy, porque me parece que estás haciendo un trabajo súper interesante en internet, es una apuesta que hace falta y lo vamos a conversar hoy, realmente tenemos muchos temas que quiero partir con algo que tú llevas haciendo hace algún tiempo que me parece que es súper interesante y que pienso que nos puede servir como puntapié inicial. Hace tiempo que tú en Twitter realizas estas preguntas abiertas, ¿no? Que incentivan las discusiones de ideas y también los cuestionamientos. Yo, de hecho, me puse a pensar bastante con una que llevaste, no sé si ayer o la semana pasada, que decía, ¿cuándo consideras tú que estás conversando con una persona inteligente? Entendiendo la inteligencia como un montón de definiciones. Y fue como, wow, qué buena pregunta. ¿Hay una cierta búsqueda de tu parte ahí? ¿Por qué decides hacer este espacio? Mira, como dentro de esa pregunta específica, creo que me llaman la atención ese tipo de preguntas abiertas porque se presta como para un debate interesante. Hay mucha gente que responde como, que yo diría que es como lo clásico, es que no puedo decírtelo porque la inteligencia depende de cada persona y yo Sí. entiendo y digo, mira, sí, entiendo eso, yo también considero que la inteligencia es múltiple, que se mide por distintos parámetros, pero aún así cada uno en su experiencia individual, emocional e intelectual, cuando tú te enfrentas a alguien y conversas, uno genera como esos prejuicios pues, y esos juicios de los demás. Entonces, mi pregunta es, bajo tu concepción, ¿cuándo consideras que alguien es inteligente? Entonces, de repente, cuando alguien me responde lo anterior, yo le digo, sí, pero tú, en particular, tú, Sí. porque me interesa saber, dentro de estos amplios conceptos, cómo tú lo vives personalmente. Y siento que eso como que enriquece mucho la conversación, porque no es una pregunta que uno pueda decir directamente, no, es que esto está mal, es que esto está bien, sino que es como dentro de algo, como, no sé, como lo que hablabas tú, el tiempo, la inteligencia, la bondad, entender cómo cada uno lo percibe, incluso sin haberlo cuestionado antes, nos Sí. ayuda creo que a todos como calibrar un poco lo que nosotros mismos creemos. Y siento que ese tipo de preguntas llevan a gente a que se quiera explayar tanto que me motiva a seguir haciéndolo. Sí, y qué intenso lo que has dicho, porque a veces cuando uno intenta como justificar, es como cuando uno intenta justificar tanto la respuesta antes de darla que finalmente no la da. Es Mm. como, claro, no, es que mira, Nacho, sabes que la inteligencia está múltiple y son tan diversas que finalmente, bueno, al final del día te puedo decir y ya, desapareció la respuesta. Entonces, el ejercicio que haces tú como de forzar la respuesta y decir, ok, entiendo tu punto, pero dime la respuesta. Eso te Sí. obliga un poco a cuestionarte, ¿no? Y si yo te hago la misma pregunta a ti, ¿qué responderías tú, por ejemplo? Yo creo que distintos tipos de inteligencia las percibo, obviamente, cuando converso con ciertas personas, pero creo que para mí como un hilo conductor para yo decir alguien es inteligente, es cuando siento que es capaz de encauzar lo que siente y lo que piensa Ujú. y tratar de hacerlo llegar al otro. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en una conversación con alguien
y de repente estamos hablando de algún tema como que debates acalorados o cosas como media bien personales, y se siente como esa tensión de repente en el intercambio, pero tú ves que la otra persona intenta hacerse entender, o cuando no está de acuerdo con tu punto, intenta llegar al fondo y no directamente como contradecirte así. Siento que eso demuestra una persona inteligente, porque es una persona que creo que ha pensado en las cosas que está diciendo, y cuando se enfrenta a algo que no está acorde a lo que dice, intenta comprenderlo en vez de simplemente pasar por encima. Siento que ahí la parte emocional, cognitiva, me hace sentir, bueno, esta persona de verdad como que me está escuchando, y además me está tratando de transmitir como empáticamente lo que piensa. No simplemente me da el discurso que ya se sabe y que le hace sentido, porque no asume que si a él le hace sentido, a todos les tiene que hacer sentido de la misma forma, ¿cachai? Sí, claro, hay un ejercicio de empatía y eso, sí, yo coincido con eso, con que hay bastante inteligencia en tratar de entender cuando hay una diferencia de opiniones, en por qué la persona no está de acuerdo conmigo, para tratar de darle mi punto y que me lo dé, o también, y esto habla de mucha sinceridad intelectual, de decir, puede que quizás mi punto es el que está malo, y su línea de argumento es mejor, y por lo tanto yo debería ceder el punto. Ahora parece que eso no cuesta un poquito en internet, y vamos a hablar de eso, ¿no? Porque, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, eso? Es que es difícil, creo, también porque al estar en un espacio donde no nos podemos ver cara a cara, donde una parte súper importante de la comunicación se pierde, que en el fondo es como toda la parte no verbal, se hace mucho más fácil despersonalizar a la otra persona. Y como, aunque nosotros sepamos que al otro lado hay un ser humano, y que un humano igual que nosotros, con su propia historia de vida y demás, creo que el perder la parte como de contacto hace más fácil como demonizar a la otra persona, o hace más fácil, por ejemplo, pensar que cuando alguien no está de acuerdo con nuestros puntos es porque le falta información, porque es ignorante, porque es mala persona, porque tenemos una discrepancia moral, cuando en realidad creo que subliminalmente el estar cara a cara, el hablar incluso por video y demás, te hace entender lo repito, no, a nivel subliminal, una capa mucho más sutil, pero importante, al momento como de no ver al otro como un adversario, sino como otro interlocutor nomás. Sí, y yo creo que has dado un punto súper clave de cuando uno entiende que la persona, esto es súper peligroso, y nos va a dar el puntapié para hablar de lo que sigue, que es que tú no estás de acuerdo conmigo porque eres mala persona. Wow, o sea, hay muchas razones para no estar de acuerdo. Puede ser que simplemente el punto no tenga sentido para mí, pero porque seas mala persona, o sea, eso es una superioridad increíble. O sea, es como, yo creo esto porque soy bueno, tú no lo crees porque eres malo, por lo tanto ahora tengo la legitimidad de tratarte mal porque eres mala persona, y eso es muy peligroso. Cuando hablamos de polarización de los discursos en las redes sociales, se suele dar como ejemplo principal de esto a Twitter, ¿cierto? Pero la verdad es que no es la única red en la que ocurre esto. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Primero, ¿suscribes a la afirmación de que los discursos están radicalizados? Sí, y que se están radicalizando, y que a medida que está aumentando la tensión social, la tensión política, se hace aún más difícil no estar radicalizado, porque como tu entorno está radicalizado, en el fondo mostrarte con una postura tal vez más moderada hace que tanto de un lado como del otro se te excluya, y se te dé como este típico apodo de amarillo, que en el fondo como que da a entender ¿Te han dicho eso? Bueno, mi vida, yo siempre me han dicho que soy un amarillo. Buenísimo, genial, somos los amarillos, buenísimo. De hecho, Yo vine de cómo amarillo estáis por eso vestido, también, hermano. sí, amarillo total. Sí. Mira, Gabo aquí en los controles nos hace así, pulgar arriba, le dio like. Creo que la polarización que se está viviendo en el mundo te lleva como obligatoriamente a posicionarte cada vez más fuerte de un lado, porque si no quedas excluido por los dos. Sí. Entonces es súper difícil, y conectándolo con el tema de Twitter, creo que el Twitter se presta para ser la cuna como de esto, según yo, por la cantidad de caracteres, porque se hace súper difícil
justificar de manera como menos radical tus cosas cuando tienes pocos caracteres. Claro. Sí, poco espacio. Es súper difícil, y además creo que como para mostrar de manera social lo brutalmente que ha llegado como la poca intención de entender al otro, yo diría que es el meme mucho texto. Porque sí, buen ejemplo. Entiendo la parte como chistosa. Sí, claro, es chistoso. Para mí los memes son memes. Uno no se los debe tomar tan en serio, pero eso no significa, creo yo, que los memes no hablen de una realidad. Sí, y siento que a veces uno está escribiendo algo así como una reflexión y te ponen mucho texto, jaja, y uno dice, ya, sí, es un meme, pero refleja el hecho de que no nos queremos dar ni siquiera el tiempo para poder procesar el discurso del otro, porque como estamos en un medio donde los mensajes tienen que ser cada vez más directos, emocionales y polarizados, el reflexionar sobre nuestras emociones, no, mucho texto, mis emociones son válidas porque son mías, y si las comparto con más gente que se siente igual, son más válidas. Entonces el razonamiento detrás de eso no tiene que ser cuestionado porque me estás cuestionando mis emociones. Y al yo identificarme tanto con mis emociones y las de mi grupo, si cuestionas mi razonamiento, estás cuestionándome a mí como persona. Exacto. Entonces me estás invalidando. Y mucho texto. Sí. Una vez con el John de Huérfano Producciones conversábamos de esto y tenía un punto bastante parecido al tuyo, y era que él decía que las personas no quieren escuchar opiniones en general, ni en ese momento estábamos hablando de televisión, y él decía que la gente no quiere escuchar opiniones, sino que quieren escuchar gente que opine como ellos, gente que les valide el mismo discurso. Eso es un sesgo cognitivo, claramente. Mira, aquí Lady Macbeth nos dice en la comunidad, yo creo que Twitter, mira, aquí hay un punto muy bueno, Nacho, yo creo que Twitter, por ejemplo, podría ser un espacio súper enriquecedor, pero siempre es más fácil andar ofendiendo a la gente por la vida sin necesidad de abrir el debate. ¿Será un poco el miedo al conflicto? Y esa pregunta es excelente, porque siento que también tenemos miedo a estar mal. Es como que hemos demonizado tanto al otro que, por ejemplo, ya la otra persona es un facho, es un comunista, es cualquier etiqueta que leemos todos los días en Twitter, que si yo le doy un punto a favor y le encuentro razón en una cosita, soy facho, soy comunista, tiene toda la razón, soy un maldito. Y es como, no, o sea, hemos perdido las verdades comunes. Es como que para yo ser más válido frente al otro, que es mala persona, entonces tengo que estar totalmente en desacuerdo con él. De esa forma soy mucho mejor. Y si le encuentro un solo punto, soy de cartón, soy amarillo. Es súper peligroso eso, perder las verdades comunes. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? También encuentro que, bueno, aparte de encontrar súper válido eso, encuentro igual que el problema que tenemos en Internet es que para poder dar opiniones necesariamente debemos generalizar. Entonces, perdemos a veces el norte de que la generalización no podemos llevarla como bandera de lucha ante todo. Y ahí es donde pasa eso. Por ejemplo, si yo me considero, ponte tú, una persona como más progresista, y yo estoy de acuerdo con un punto valórico que da una persona que se considera conservadora a sí misma, me entra a cuestionar, espérate, si estoy de acuerdo con esta persona, quiere decir que por alcance estoy de acuerdo con todo este otro abanico de argumentos que van asociados. Sí. Y eso creo que se da por dos puntos. Primero, por lo que dijiste tú, y segundo, porque como no hacemos el ejercicio de pensar más en profundidad, creo que ahí nos da miedo y de repente, sin querer, podemos decir, espérate, ¿puedo estar de acuerdo con esto que está diciendo esta persona que está en contra de mis ideales y no estar de acuerdo con estas otras cosas? No lo sé. Entonces, como no lo sé, prefiero no saberlo nomás. Prefiero simplemente, total, es un solo punto o son dos puntos. Claro. Entonces, mejor no entrar ahí porque eso abre como la puerta a decir, espérate, estar de acuerdo con esto y estar de acuerdo con esto otro entra en una contradicción. Entonces, ¿de qué lado me posiciono? ¿Del lado que yo encuentro más racional o del lado que yo encuentro que va acorde a las emociones que siento? Y ahí es donde... Y ahí es donde siento que como se nos desembaraza la emoción de la razón y no entendemos que ambas como que son totalmente opuestas pero complementarias, nos tratamos de casar con opuestos. Y al casarnos con opuestos, perdemos el sentido como de la unificación de nosotros como personas, como sociedad y como individuos también. ¿Cachai?
Sí, sí, totalmente, claro. Y cuando tú abres esa pequeñita puerta, claro, la puerta te da acceso a la habitación completa. Entonces eso está peligroso porque en una de esas me quedo en esa habitación y qué miedo estar equivocado. Felipe, ¿qué nos cuentas aquí en el chat? Dice, muchas veces la falta de matices o la distancia a las verdades comunes se da debido a una crisis de identidad. Es un poquito lo que estabas diciendo tú, Nacho. Tiene un Ujú. punto súper válido. En ocasiones buscamos la identidad mediante los ideales y mientras más radicalizado es, mayor sentimiento de identidad y diferenciación con el resto, lo cual es súper peligroso. Así pueden surgir cosas como los fundamentalismos. Y en Twitter también pasa algo bien interesante, Nacho. Y es que, o sea, de todas las redes sociales, yo creo que podemos estar de acuerdo con que Twitter es como la red de la inmediatez. Y en Sí. YouTube uno llega un poquito más tarde con la noticia, uno también está dispuesto a esperar que el creador se tome su tiempo para reflexionar, sacar un video responsable y todo. Pero en Twitter no. Entonces, uno lo que suele ver son puros impulsos en Twitter, es pura emocionalidad. Reflexión sensata y poquita, ¿no? Hay personas que de repente lo hacen, pero es una perlita que es difícil de encontrar. Y en varias ocasiones esos primeros impulsos que uno siente al reaccionar ante algo que te aparece así por la cara de repente es de ira, enojo, arrebato, y por eso te da la sensación, a mí me pasa cuando entro a Twitter, de que es como que están todos gritando y peleando, porque es como que se toma ese porcentaje de la humanidad de una persona que reacciona frente a algo y se confronta con mucha gente reaccionando al mismo tiempo, y es como, wow, es pura reacción y emocionalidad. ¿Cómo combatir eso, no? O sea, la invitación quizás sea como a reflexionar un poquito más antes de escribir, ¿puede ser? Sí, y yo creo que sí, pero también soy un poco pesimista en ese sentido ¿Ya? y no creo que realmente las cosas vayan a cambiar demasiado en ese sentido porque Mm, yo percibo que, puta, si históricamente la humanidad se ha caracterizado por, mientras mayor es la masa, mayor es el impulso, creo que simplemente como que Twitter y todas estas redes sociales de la inmediatez son el reflejo como contemporáneo de algo que está como inscrito dentro de la humanidad en sí misma. Entonces, tal vez mm, más que a pensar en lo que escribimos, es a reflexionar en lo que leemos y en lo que escribimos después de que ya está ahí. Porque sí, creo sí, que sí, sí. es difícil decirle a la gente y decirnos a nosotros mismos como cuando algo nos mueve desde adentro, decir, espérate, piensa y luego escribe, es perfecto, es ideal. Para mí sería bacán que todos los practicáramos, pero creo que la reflexión puede ser post, onda. Yo veo un Sí, comentario, me hace mucho sentido, percibo que hay una carga tal vez como de odio, de malestar muy grande, reflexiono sobre eso. Ok, ¿por qué me siento tan de acuerdo con esto? ¿Qué es lo que tal vez no estoy tan de acuerdo con la forma que están diciendo? Veo los comentarios de abajo y empiezo a ver, ok, estos comentarios que están acá me parecen más o menos sensatos, este me parece que está súper cuático. Creo que hacer esa reflexión, aún sin como decir, a lo mejor estoy equivocado, pero solamente como reflexionar sobre lo que estoy leyendo y no simplemente leer, sentir, comunicar, nos puede como ayudar a empezar como a tener un poquito más de moderación. Siento que a veces sí, como la reflexión en frío es lo que no sí, podemos practicar en redes sociales porque una vez que ya reflexioné, ya pasó el tema, ya hay otro tema. Entonces, totalmente, sí, sí, buen punto. para estar siempre ahí en la contingencia, no logro llegar ahí porque si Sí. reflexiono, me lo perdí. Era. Claro, ya te pasó. Sí, ¿cómo lo haces tú en ese sentido como creador de contenido? Porque yo me imagino que la gente te dice, oye, Nacho, habla de esto, investiga este tema. Aquí los muchachos nos están diciendo que les gustó mucho tu faceta de investigador, por ejemplo. Seguramente te piden eso. ¿Y cómo lo haces tú para ver, ok, este tema está caliente, está candente, quiero hablar de esto, pero no quiero caer en lo mismo? O sea, no quiero dar la misma opinión de, oh, no, los odio, pero quiero reflexionar, pero no tengo que llegar tarde. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo gestionas ese proceso creativo? Yo creo que lo que he intentado hacer es limitar mi reflexión individual. Porque ¿Ya? creo que sí, creo que es importante como reflexionar sobre las cosas, pero siento que he intentado, al menos como en los videos de investigación, limitar mucho mi opinión. No quiere decir limitarla como en no dar la opinión que tengo, pero que no sea un video de opinión, sino que Ya, cuando veo un tema, por ejemplo, que es contingente, lo sí, que hago es meterme a Twitter, a Facebook, cachar que todos están hablando de eso y decir, ¿sabéis qué? De repente muchos comentarios que leo son de gente que entiende una parte de la historia de lo que está pasando y sí. comenta desde ahí. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer yo? Ya, vamos desde el inicio, pongamos el contexto.
pongamos el hecho 1, hecho 2, hecho 3, cómo se interconecta. Trato de hacer como un resumen de la noticia completa, aunque parezca redundante, Sí. y luego doy una pequeña reflexión al final, y me ha sorprendido que mucha gente me dice como, oh Nacho, sabéis que yo estaba metido en este tema, pero como me lo ordenaste, lo entiendo mucho mejor. Y al entenderlo mejor, por hacerlo ordenado, por darse el tiempo de entender los sucesos y la cronología, les da como la motivación de dar una opinión más formada de la que tal vez antes tenían. Entonces, siento que más que yo estar todo el rato dando mi opinión, es como hacer el resumen para que a través como de mis impresiones del tema, los demás den su opinión. Y siento que en temas polémicos he logrado ver como de repente en la caja de comentarios, no esa toxicidad brutal que veo Sí. en otros canales que tocan el mismo tema, y siento que eso para mí es como decir, ¿sabéis qué? Conseguí un éxito, porque estoy logrando abrir debate, no Sí. estoy abriendo un debate nacional, pero al final dentro de la comunidad que ve mis videos, estoy logrando generar como ese pensamiento crítico entre ellos, sin decirles directamente, chiquillos, tienen que tener un pensamiento crítico porque no sé qué, y creo que es válido por varias personas que, como por ejemplo tú, que fomentan explícitamente el pensamiento crítico, pero creo que también esa es otra perspectiva para darle, como en el fondo entregarle información clara, concisa. Chiquillos, exprésense, los voy a estar leyendo, comentemos, conténtense entre ustedes y sigamos. No nos quedemos pegados en este tema, pero entendamos ese ejercicio importante que es hablar con los demás y reflexionar, aunque yo esté totalmente en contra de ti, dame una razón más allá de un ad hominem, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y ahí se abre una ventana bien interesante de este nuevo, pongámosle, influencer. A mí no me termina de convencer esa palabra, pero todos la entendemos. Este nuevo influencer que abre los espacios. Yo creo que ese rol es bien interesante porque ¿cuál es el rol hoy día del influencer? ¿Es promocionar las marcas en su historia solamente? No lo creo. Yo creo que abrir las discusiones es súper sano. Y lo que estás haciendo tú es una parte tremendo porque totalmente aporta al pensamiento crítico, aporta esta visión, y ya que estamos aquí en la radio de la ciencia, esta visión científica de, oye, parémonos un segundo, miremos cuáles son las hipótesis que tenemos hasta el momento, por qué, por qué sí, por qué no, y después vamos a conversar. Es excelente. Tenemos aquí, wow, mira, ya llevamos más de la mitad del programa, increíble cómo se pasó volando el tiempo. Vamos a leer un comentario, dice Lady Macbeth, si estás en una sociedad, uy, es que esto es potente, Nacho, si estás en una sociedad donde parte del control pasa por el empobrecimiento intelectual y la represión emocional, obvio que esa energía va a salir por alguna parte. Vamos a comentarlo, pero vamos a seguir una pausa, amigos. Estamos conversando con Ignacio. Sí, este tema está potente. Estamos junto a Ignacio Carrasco, más conocido como Dime Nacho. Ustedes lo conocen, tienen que seguirlo. Es una persona tremendamente interesante y que entrega sus puntos con muchos argumentos. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Digital Bath de Deftones.